los que tuvieron en este momento una disposición en su corazón de decir, a ver si voy a escuchar a este loco, voy a escuchar a este pastor, pero qué bien, porque ¿saben qué? Ese es el momento donde el corazón está siendo tratado y ese es el tiempo donde Dios te va a sorprender. Y esto es un buen momento, ¿no? Porque en estos tiempos, estas vísperas, que de fechas importantes de celebración para muchos, que están planeando ya, quizás ya empezando a decir, bueno, ya esta semana tengo que comprar el lechoncito, tengo que comprar los confites, tengo que comprar los piloncitos y bueno, y todas las cosas por haber que hay en una mesa navideña, ¿no? Una mesa donde se reúne la familia, donde están todos ahí dispuestos a esperar que a ese horario ya poder celebrar, levantar sus copas y decir la palabra que es Feliz Navidad, ¿no? Pero tiene un significado en todo eso, porque la Navidad no es solamente los regalos, porque también están los presentes, los regalos, están los personajes, también se lleva como una especie de paganía, pero no vamos a hablar de eso, no vamos a hablar de un personaje que aparece trayendo regalos, no vamos a hablar de eso. El verdadero significado que trata la Navidad es Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿No? Por eso Navidad, ¿qué es Jesús? Yo puse en el estado y lo voy a poner todo el tiempo, voy a decir, Navidad es Jesús. ¿Para qué? Para que también haya ese significado mayor, que cada mesa sea el centro de esa festividad, ¿sí? Si bien no hay una data del tiempo, no hay una data tampoco precisa del nacimiento de nuestro Señor, ya eso viene de como una conciliación que hubo para que se armara esas festividades. No vamos a hablar sobre eso, porque el Señor nació, ¿sí? Y el Señor nació, sea que fecha sea, pero nació. Ahora, muchos lo tratan de disfrazar, dan otras festividades y dan otra imagen que parece más importante, que tiene que ser diferente, que sería la de nuestro Señor. La de nuestro Señor es la más relevante, ¿sí? Entonces fíjense cómo es. Vamos a leer en Lucas 2:10 para leer el mensaje de esta noche. Y miren cómo es, porque esto trajo un cambio y esto demostró el amor de Dios. Por eso vino el cambio, por eso vino que empezó a traer claridad a varios lugares y a varias vidas. Leemos 10. Pero el ángel le dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, un Cristo, el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Oramos. Amado Padre, Señor, en esta hora te pedimos para que tomes, Señor, control total de este tiempo, Señor, de tu palabra. Te pido, Señor, para que prepare los corazones, prepare las vidas. Señor, así como hablas a tus siervos, Señor, también hables a tu pueblo, Padre. Porque sabemos, Señor, que tu palabra es viva y eficaz, y que perfora hasta lo más profundo, Señor, hasta los tuétanos, Señor, Padre, para que tu palabra entre como espada de filo, Señor. En esta hora, Señor, dispone esos corazones que estén abiertos a tu palabra, porque van a ser bendecidos por ella. Gracias, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, saben que ya venía anunciado muchos años atrás
entre 600, 700, por ahí, en los tiempos del profeta Isaías. El profeta Isaías ya había traído una palabra de que venía esa señal, que venía y decía, van a ser el Salvador. Ya había estado escrito en ese momento, ya estaba anunciado mucho antes, para que vayan preparando ese momento, para que vayan preparando ese tiempo. Y ese tiempo llegó. Decía, ese tiempo llegó. Ese tiempo llegó. Vino la salvación. Vino lo que necesitaba el hombre, lo que necesitaba el pueblo. Y fíjense cómo es que en medio de esa noche, dice que eran para algunos que estaban ahí cuidando esos rebaños, eran parte y fueron parte de ese acontecimiento único. Sabemos que Jesús no nació en un lugar muy cómodo, no nació en un lugar donde podía tener un cobijo, no, nació en un lugar escondido porque había persecución. Ya empezó Herodes en ese momento, ya había dictaminado y a aniquilar a los niños. Por eso vieron que ya estaba planeado de antes, desde días anteriores, 2 o 3 días anteriores, ya dijo Herodes, va a venir un rey, como ya venían anunciando un rey, decía va a venir un rey y va a usurpar mi trono. Miren su mente cómo estaba, porque miraba lo terrenal. Y acá estábamos hablando del Rey de Reyes, Señor de Señores. No era un lugar que iba a ocupar un trono terrenal. Pero en ese momento era tan demoníaco, tan diabólico, que en su mente buscó aniquilar al niño. Por eso, los 28 de diciembre, que uno dice que la inocencia te valga, veo que hacen esas bromitas que dicen son inocentes. Son inocencia de los niños que fueron en ese momento iban a ser aniquilados, porque muchos niños fueron aniquilados, fueron separados para ser muertos. ¿Sí? Entonces, alguna vez el diablo usa también esas cosas pequeñas para todo el tiempo opacar el verdadero sentido de la palabra de Dios, el verdadero sentido del nacimiento de Jesús, el verdadero significado que era que iba a traer la salvación. Por eso él estaba en ese lugar, en un lugar escondido, ¿sí? En una granjita ahí, puesto en un pesebre, junto con su padre y esas personas que tuvieron el privilegio de poder verlo. Porque Jesús no vino simplemente para salvación en todo. Dice la palabra que no vino a salvar a unos, vino a salvar a todos. Sí, la palabra dice que inclusive aquellos que eran marginados, aquellos que eran despreciados, como se hablaba en ese momento. Una vez que se le aparecieron esos pastores que estaban en ese lugar, y dice que la gloria de Dios, dice que alumbró todo el lugar, resplandeció en el lugar. ¿Qué hizo? Resplandeció, trajo luz, trajo revelación. Y miren lo que es importante detallar todas esas cosas, porque el pueblo estaba pasando tristeza, porque el pueblo estaba pasando persecución, porque había mucha opresión de un gobierno tirano, un gobierno ya como propio de su sector, y muchos eran los marginados, aquellos que estaban en situaciones de escasez, de pobreza, gente que de pronto creían que nadie lo iba a escuchar, y sin embargo tuvieron esa oportunidad de verlo. La luz había llegado sobre ellos. O sea, el pueblo que estaba asentado en esas tinieblas vino a aparecer la luz. Y la luz es buena, dijo Dios, ¿o no? Porque miren si esto se pone todo oscuro. O cuando pasa esos apagones que como es que son los apagones que no ve nada, hasta que la vista se te acostumbra y poder registrar un poquito, ahí ya pasa un tiempo, pero qué feo es
es estar en esa tiniebla. Y miren cuánto estaban en tinieblas y cuánto hay en tinieblas, pasando pruebas, pasando luchas, pasando enfermedades, pasando problemas económicos, pasando problemas familiares, pasando problemas en el matrimonio. ¿Cuántas personas están pasando esas tinieblas? Y viene en este momento un acontecimiento mayor, el nacimiento del Señor Jesús, porque vino a traer luz y revelación. Miren lo que dice en Isaías 9:6. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán esos nombres: Consejero, Admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. O sea, todo. Dios es todo. Habíamos leído la palabra del comienzo. Eso demuestra que Él vino a traer luz, y esa luz que venía era anunciada. Él había llegado con salvación al mundo. O sea, que llegó con salvación. Quizás no te estás dando cuenta. Quizás algo te está distrayendo. Porque mirá que el diablo es especialista en distraer. De hecho, siempre va a poner algo de frente para que vos creas o para que vos te afiances, y va a tapar lo más importante. Algo que el diablo siempre quiere esconder. Algo que siempre quiere esconder. Pero miren qué importante es cuando empieza a aparecer la luz. Cuando nuestra cabeza está abierta. Cuando nuestra mente ya empieza a tener un registro diferente. Y entendemos el verdadero sentido. Cuando otro se explica, te dice: ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué estoy en esta tierra? ¿Vine para sufrir? ¿Vine para pasarla mal? ¿Vine para sentir este desprecio? ¿Vine para sentir este rechazo? Muchos se pueden preguntar tener esas preguntas. Pero miren, Jesús vino a traer luz verdadera. Juan 1:9 dice: esa luz verdadera la alumbra a todo ser humano. La que alumbra a todo ser humano, dice, venía a este mundo. Esa luz verdadera es la que alumbra a todo ser, a toda persona. Venía a este mundo. Miren qué es cosa. Desde el principio. La Biblia dice que Él es verbo. ¿Sí? Y es el principio y el fin. El alfa y omega. Pero dice que el verbo se hizo carne. ¿Cómo es eso? Que vino a esta tierra y se hizo carne. Dios mismo. Entonces, era necesario que el Hijo de Dios estuviera. Dice en Juan 1:14: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. El problema es que también dice que a los suyos vino y lo rechazaron. A los suyos. Por eso hoy que nos muestra qué importante es entender que Dios mismo se ha encarnado para demostrar a la humanidad que el pecado era vencido. Que había algo diferente a partir de ese tiempo. Cuando muchos están desesperanzados, cuando muchos están desilusionados, agobiados, cansados, preocupados. Y lo que muchas veces, lo que más miran es el problema, más miran esta circunstancia, que aquel que nació, que aquel que tomó ese lugar, que aquel que vino para traer salvación. La verdadera salvación, el sentido de la vida, el verdadero significado de entender cuál es tu propósito.
Porque todos tenemos un propósito. Pero vos lo buscaste, vos le preguntaste a Dios, ¿cuál es mi propósito? Algunos piensan que su propósito es pasarlo así, resignarse. No es lo que Dios quiere. Dios vino a traer planes de bienestar. Dice, en la ciudad de David ha nacido un Salvador, un Cristo. Una de las tantas cosas era que él iba a venir a esa ciudad donde habitó el rey David. 1 Samuel 16:1, el Señor le dijo a Samuel: ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl? Si ya lo he rechazado como rey de Israel, mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. Mira también qué importante las señales que vendrían, ¿sí?, de esa venida de Cristo. Porque era la descendencia de David. ¿Y dónde fue? Belén. El lugar donde estaba el propósito de Dios, que su Hijo viniera a esta tierra, único Hijo, a morir por los pecados de la humanidad. ¿Por qué ese es el verdadero significado? Que Dios envió a su único Hijo por amor. Porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda y tenga vida eterna. Y tenga vida eterna. O sea que muchos estábamos perdidos fuera de Cristo. Porque fuera de Dios no hay nada. Fuera de Cristo no hay nada. Y la Biblia dice que nadie llega al Padre, si no es a través de Jesús. De aquel que tenía ese propósito de venir a esta tierra a preparar el camino, a salvar a la humanidad y después cumplir la misión que él tuvo de ir y entregar su cuerpo, entregar toda su sangre para que hoy podamos tener entrada al cielo. Entonces, ¿cómo nos muestra, no? Porque en ninguno hay otra salvación. Dice 4:12, Hechos. En ninguno otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres el cual podamos ser salvos. Importante es ese acontecimiento donde tenía el comienzo de la salvación de la humanidad. Y que hoy podamos entender que hay un camino y que hay otra vida mucho mejor. Que ya no hay sufrimiento, que no va a haber dolor, que no va a haber tristeza, que vamos a poder encontrarnos con nuestros seres amados, aquellos que también encontraron el camino. Yo sé que en el tiempo que el Señor me venga a buscar, sé que voy a estar con mis padres. Sé que voy a encontrarme con ellos. Por eso todo el tiempo espero cuando llegue ese momento y que va a ser un acontecimiento único. Y miren lo que es, que muchos están pensando en decir, ya está, se termina la vida. Llevamos flores o pasa otra vida en esta tierra. No, la vida de Jesús. Jesús vino a traer vida y vida en abundancia, dice la palabra. Y empezó en un pesebre, en un lugar, quizás ocultado para que no lo encontrara Herodes y hiciera lo mismo que hicieron con los otros niños.
que fueron inocentes y que nacieron en ese mismo tiempo. Pero estaba ocultado en ese lugar porque ese lugar estaba protegido. Ya Dios había preparado ese lugar. Y dice la palabra que miren cómo era, que Herodes tan cínico, dice que envió a esos magos, que no eran los reyes magos, como dicen los personajes. Porque ni la Biblia menciona a Baltasar, Melchor y Gaspar. La Biblia menciona magos y ni siquiera hace especificación de cuánto eran. Miren el tiempo de la distracción, todas las distracciones que el enemigo pone. ¿Para qué? Para opacar el verdadero sentido de la vida de Jesús. Todo comenzó en un pesebre. Y en un pesebre, ese niño tuvo que ir a otro lugar, junto con sus padres, por la persecución. Por eso van haciendo el Salvador. Cuando habla esta palabra, está diciendo que están haciendo aquel que va a cambiar el mundo, que va a cambiar la vida de muchos. Y si uno hoy no tiene el significado de que cuando uno va a empezar estas celebridades, estas fiestas, de decir, esta mesa va a ser para hablar de mi Jesús, para demostrar lo que hizo en mi casa, lo que hizo en mi vida, para demostrar lo que trajo cambio, que Él cambió mi lamento en danza, que antes estaba llorando, que antes estaba amargado, que antes estaba sin dirección, preocupado por lo que iba a pasar el día de mañana. Y Jesús me enseñó que el día de mañana me ocupe solamente de decir, buscarlo a Él para que el día de mañana sea diferente. Entonces, una mesa donde es cristocéntrica, el verdadero sentido de la Navidad, es decir, sí hay regalos, puede haber una mesa, un agape, puede haber lo que sea, pero el centro tiene que ser Cristo. El centro tiene que ser Cristo. El verdadero sentido tiene que ser Cristo. Y que tu mesa sea el testimonio de Cristo. Porque ahí es donde empiezan los errores. Ahí es donde empiezan las distracciones del enemigo. Que hacen celebridades, que hay eventos, que hay espectáculos. Y no hay espectáculos como el verdadero significado de la palabra de Cristo. Y ese es el significado de la salvación. Que a través de ese nacimiento hubo salvación. Un Salvador. Este que ha nacido hoy es Cristo, el ungido, el que era descendiente de David, pero el ungido. Isaías 11, 1, 2, del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces, el Espíritu del Señor reposará sobre él, Espíritu de sabiduría, de entendimiento, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Todo eso traía el Señor. Todo eso venía preparado y empezó en ese pesebre, en ese lugar, en ese momento que había nacido. Pero ellos no entendían. Por eso Herodes mandó a esos reyes, a esos magos, que serían astrólogos, que serían aquellos que le leían los planetas, por eso seguían una estrella. Ese era el sentido de los magos. En ese tiempo a los astrólogos, a los que estudiaban los astros, no a astrólogos que hacen como Yuyito González. Esos astrólogos en ese momento que estudiaban los astros, que estudiaban las posiciones de la luna, que estudiaban ahí, en ese tiempo se les llamaban magos. Y ellos estaban yendo en dirección a ese lugar. Y dice que en ese momento el Espíritu les dijo, no vuelvan a Herodes.
momento, y cuando vayan, díganme dónde está, porque yo también quiero ir a adorarle. Mentira, querían ir a adorar. Miren cómo es el diablo, que se disfraza, inclusive el mensajero, de decirle en un momento con algo de mostrar al lado. La Biblia dice que el ángel, que Satanás se viste de ángel de luz. Satanás se viste de ángel de luz. Y eso está bueno también, dice el Biblia. Y solamente tenerlo presente. Porque en esta época sucede todo eso. ¿Y saben qué? Es triste que muchos participen. Porque Dios vino a traer luz. Y a través de su Hijo Jesús trajo luz. Y la luz trae revelación. Y la revelación, discernimiento. ¿Para qué? Para entender qué es bueno y malo. ¿Qué vas a participar en ese momento? ¿Qué vas a celebrar? ¿Qué vamos a celebrar? Si en un momento vamos a estar ahí diciendo, Señor, gracias porque entraste a mi vida y llegaste a salvación, no solamente para mí, para mi casa, para mis hijos, para mi familia, para mi esposa, para mi esposo. El verdadero significado de decir ese sentido. Para no pagar lo que trajo ese nacimiento. Y como hijos de Dios, también tenemos esa responsabilidad. Que nuestra mesa sea una mesa de testimonio. Reposará sobre el espíritu de sabiduría y entendimiento, espíritu de consejo, de poder, decir de poder, espíritu de conocimiento y temor del Señor. Miren lo que hace todo esto que fue preparado. Dice, esto servirá por señal, que hallaréis al niño en pañales, acostado en un pesebre. Por eso el ángel le dio a aquellos una señal: encontrarás al niño en pañales, en un pesebre. Pero dice que tal vez no era el único niño nacido en aquella noche. Pero sí sabemos que era el único que había sido anunciado desde el cielo para traernos salvación, paz y vida eterna. Los demás niños habían nacido y lo habían aniquilado. Quizá había algunos que también fueron protegidos. Pero vaya a saber lo que va a ser esa persecución, el miedo, aquellas que estaban pronto al parto, de tratar de trazar su parto, para que no pudieran. Y bueno, a la naturaleza no se le impedía, no podía. Pero miren lo que es, que Jesucristo nació porque Él tenía que preparar ese camino, porque Él tenía que venir a mostrar al mundo que en Él había salvación, que en Él había todo. Llegó esos 30 años, hasta que Él fue y murió. ¿Sabes qué? Nació para morir por nuestros delitos y pecados, porque ya estábamos destituidos de la gloria de Dios. Ya no había oportunidad de entrar en el reino del cielo. El pecado nos estaba condenando. Solo un remanente, dice la Biblia, podían salvarse. Pero esta vez ese nacimiento trajo la oportunidad que todos pudieran tener una puerta de entrada. Y todos aquellos que le recibieran, y todos aquellos que reconocieran que Él es el Hijo de Dios. Por eso, tiene un significado mayor. Tiene ese significado de hoy, esa representación de ese Señor, naciste para morir por mí. Moriste por mi pecado. Moriste para mostrarme la salvación.
Porque moriste, naciste, moriste y resucitaste. Todo el propósito, todo el sentido que tuvo ese presente. Por eso el diablo no quería destruir. Por eso el diablo quiere destruir tu casa. Por eso el diablo quiere destruir tu familia. Por eso el diablo quiere destruir tu economía, tus hijos. Por eso el diablo quiere destruirte para que vos no puedas ver el propósito de Dios. Para que vos no puedas ver lo que Dios tiene en tu vida. Son distracciones. Son cosas que va a poner para que vos te afiances a algo, sea pasajero, sea momentáneo, como sucede ahora en esta época. Hay un evento momentáneo, donde todos van corriendo tras los regalos, donde todos van corriendo tras un encuentro, una celebración. Pero es pasajero, momentáneo. En cambio, Cristo es permanente. Jesús en ese pesebre trajo permanencia. Trajo un cambio, y un cambio de constancia y de permanencia. Entonces, hoy, entender que el enemigo no quiere que tu casa crezca, no quiere que tu familia crezca, no quiere verte bien, te quiere ver en tinieblas. Por eso Dios, a través de ese nacimiento, trajo la verdadera luz. Y en tu casa tiene que ser luz. Tu vida tiene que ser luz. Tu casa, tu matrimonio tiene que ser luz. Tu perseverancia en Cristo, tu búsqueda tiene que ser alumbrada por Dios. Que hoy empieces a entender de verdad el sentido de ese momento, el sentido de tu vida, el sentido de que ahora los cielos fueron abiertos. Que cuando empezó a caer esa lluvia de bendiciones fue ese momento. Ahí hubo el cambio, ahí hubo esa transformación de la vida de cada uno, porque a través de él vino esa salvación, vino eso que uno necesitaba para tener una vida plena y una vida de gozo, porque Dios es gozo, Dios es plenitud. ¿Vamos entendiendo el verdadero sentido? Por eso, esto servirá de señal. Había una señal. Y esa señal era eso que iba a aparecer ese niño puesto en un pesebre, que era algo rudimentario, algo muy sencillo. Y ese era el lugar donde tenían que caer. Y donde estaba lo que buscaba. ¿Será que estás buscando el lugar donde no es? ¿Será que Dios nos está mostrando que hay que buscar donde vayan las señales? Si vas por la carretera, te encontrás con carteles. Ahora que está más señalizado, te encontrás con carteles. Te dicen carteles, tenés curva, tenés disminución de velocidades, tenés zona fiscal, zona fiscalizada, algunos barrios se los comen, pero todos son señales para que la respeten. Y son señales para que todo vaya bien. Agradece esa señal del cielo. Una señal. Y una señal para seguir ese camino. Y ese camino es el que necesita el hombre. Nadie puede decir, yo no necesito a Dios. Nadie puede decir, no, yo a Dios lo tengo aquí en mi corazón. Nos va a decir una vez, Dios va conmigo a todos lados. Y yo cuando empecé a conocer el Evangelio, que después le estuve predicando a mi papá, le decía, papá, ¿vos estás seguro que va a todos lados con vos? Porque yo sabía también. No tenía, como decirte, no tenía una vida de noche, nada, pero sabía. Algunas veces en su vocabulario, algunas veces cuando había cosas, ira. ¿Y no te parece que Dios va en ese momento?
necesita a Dios. Necesita a Dios para que su vida vaya siendo encaminada. Necesita a Dios para que sea librado. Y para que su camino sea el mejor. Y ahí empezó, en ese deseo, en ese nacimiento. Por eso en esta noche que bueno es tomar este tiempo, analizarnos quizás, porque quizás muchos también estamos cayendo en esa trampa, ¿no? De las festividades. De esperar esa fiesta como algo importante. Yo también la espero, ¿verdad? Celebro con mis hijos, celebro con mi familia, pero ¿sabes qué? El centro es Cristo. Mi mesa es Cristo. Y quiero que mi mesa sea testimonio. Porque eso es lo que hoy el Señor también me muestra a través de ese deseo. Que ahí empezó todo. Él vino a traer paz, Él vino a traer armonía, Él vino a traer todas aquellas cosas que necesitamos. Y esto estoy consiguiendo. Dios lo va añadiendo, lo va poniendo en todo mi caminar. Por eso, que en este tiempo podamos decir, Señor, gracias por nacer. Vamos a ponerlo de pie. Vamos a orar esta palabra. Decir, Señor, gracias por llegar a mi vida. Gracias, Padre, porque naciste para salvarme. Porque ese fue el comienzo, Señor, de ese propósito que traías en mi vida, en mi casa, en mi familia. Padre, todo comenzó en ese momento, Señor. Por más que el enemigo haya querido venir a frenar y detener el propósito, no podía, Señor. Porque tú ya lo habías marcado, Señor. Tú ya lo habías preparado. Y habías preparado, Señor, nuestro caminar. Ya desde antes, Señor, veías que estábamos, Señor, fuera de tu gloria, Padre. Pero, Señor, por ese amor incondicional, Dios, enviaste a tu Hijo. Enviaste a tu único Hijo, Señor, para salvar la humanidad. Para que hoy podamos tener una vida plena, una vida con sentido, una vida con significado. Quizás con luchas, con pruebas, pero que en todas ellas, Señor, hay un sentido y un propósito, y tú siempre nos los muestras, nos las muestras, Señor, nuestro camino. Pero en esta hora, Señor, pido que cuando nos preparemos todo este tiempo, Señor, podamos abrir nuestros corazones para hablar de lo que tú hiciste, de lo que tú iniciaste. Del verdadero sentido, Señor, de que cuando una mesa, sea familiar, sea de amigos, podamos decir, mira, la Navidad es esto. Esta es la Navidad, el nacimiento, porque Navidad significa nacimiento. Y es nacimiento del Salvador, de aquel que vino a traer la salvación de la humanidad. Pero que ahora solamente aquellos que le reciban, solamente aquellos que le reconozcan como su Salvador, tienen esa entrada. Por eso, Dios espera que todos le reciban a su Hijo. Yo te invito en esta hora que abra tu boca y pueda repetir estas palabras. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Perdona mis pecados. Te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Hoy te recibo como único Salvador. Gracias, Jesús, porque hoy puedo tener vida.
verdadera vida. Gracias, Jesús, por esta oportunidad. Amén. Amén y amén.